Entonces, hoy hemos invitado a, a la doctora Andrea Toro para que nos hable sobre sindicalismo y violencia antisindical en Colombia. Ella es una persona comprometida con estas luchas por los derechos humanos que son tan importantes hoy en día y que adquieren una vigencia muy grande, ya que estas luchas por la paz, con justicia social y por los derechos humanos, pues hacen parte del quehacer no solo nacional, sino internacional. La lucha por la paz es una tarea en la cual nos tenemos que comprometer todos los pueblos del mundo, porque a diario las violencias nos agobian y los únicos perdedores en estas violencias y en estas guerras siempre somos los ciudadanos de a pie, la población civil, los trabajadores. Siempre somos las víctimas de los conflictos. Entonces, yo creo que lo que hoy vamos a mostrar es otra fase precisamente de esta lucha por la paz, de la paz con justicia social, de la paz en la cual Utradian desde su fundación hace 23 años ha estado comprometido. Entonces, compañeras y compañeros, los dejo con Andrea y creo que va a ser una excelente charla, como todo lo que traemos siempre de Utradian para todos ustedes, compañeras y compañeros. Andrea, ¿aló? Andrea, No tiene el micrófono activado, ¿será? por favor, activas el micrófono, que no la veo. No la veo en la reunión. Diana Marcela Toro debe ser ahí. Andrea, No, ella está en la reunión, pero ya ingresa. Tiene algún problema en el sistema y no le abría el micrófono ni la pantalla. Entonces ya se está volviendo a conectar. ya la vi, sí, ya la vi, ya la vi. Gracias, Ah, Diana Marcela. Con bueno, gusto. ahora sí me escuchan. Sí, Hola. señora, ahora sí, estamos preocupados. Yo sé, no, es que no sé qué pasó o qué hice, que al intentar compartir pantalla creo que no Compartir es apareció. con la flechita aquí a mano derecha arriba al lado de la roja de salir. Ahí está compartir. Al compartir luego como que algo hice con el micrófono y no me funcionaba, pero ya no sé si están viendo la Sí, pantalla. ya, sí, la Si me estamos escuchan viendo. bien. Perfecto, perfecto. Ahí Vale. con cualquier cosa, Fernando está pendiente. Vale, una preguntita metodológica para preguntas al final o las podemos ir haciendo a medida que van surgiendo. Ustedes, porque siempre nos vamos a tardar un ratito. Como quieras, no hay problema. Bueno, no me van avisando entonces si hay preguntitas, las vamos abordando. Muy buenas tardes, pues para todas y todos. Es siempre un placer compartir con estos grupos de interés, con con todos ustedes que pues llevan entiendo por lo que me ha contado Tulio, pues unas jornadas siempre bien interesantes
de sentarse a conversar los miércoles en la tarde temas de interés, temas de sindicalismo, y poder estar con ustedes esta tarde contándoles un poco qué se hizo desde la Comisión de la Verdad en el marco de pues, todos los informes que se realizaron desde la Comisión en este mandato que se nos entregó de esclarecer las razones de conflicto armado y específicamente en el caso de la violencia antisindical o la violencia contra el sindicalismo. Como en el marco del conflicto armado como una de las caras de la violencia sociopolítica que ha vivido el país en las últimas décadas. En el marco de la Comisión de la Verdad estuvimos a cargo de elaborar este informe, de hacer toda la investigación. El comisionado Carlos Martín Beristain era el único comisionado internacional de la Comisión de la Verdad. Mi persona, Andrea Toro Jiménez y Alejandra Garzón Valero. Fuimos 3 personas quienes estuvimos a cargo de recopilar toda la información, hacer los análisis de datos, tomar los testimonios y pues adelantar como este trabajo que si bien ya algunas organizaciones sindicales y algunas organizaciones de la sociedad civil como la Escuela Nacional Sindical, CODES, Viva la Ciudadanía, CAJAR habían adelantado, pues de todas maneras era muy corto y era importante que la Comisión de la Verdad pues sacara como dentro de sus informes un caso anexo dedicado pues a dar cuenta de la violencia contra el movimiento sindical en el marco del conflicto armado y eso se llamó el caso de Verdades Inaplazables. Allí contamos siempre con el trabajo muy articulado entre la CUT, la CGT, la CTC y FECODE. Fueron, digamos, como las 3 centrales y la federación que estuvieron siempre como presionando, haciendo vigilancia, posicionando, direccionando y acompañando pues este trabajo de investigación desde la Comisión de la Verdad que hoy les compartimos. ¿Qué se hizo en la comisión en esta labor de escucha que empezó pues, a finales de 2018 y terminamos en el 2022? Se tomaron más de 500 testimonios de víctimas sindicalistas, sus familiares y militantes sindicales. Se recibieron aproximadamente 16 informes de organizaciones sindicales y adicionalmente otros 13 informes entregados por otras organizaciones sociales que tomaban temas de sindicalismo o informes territoriales como informes de Barranca Bermeja, informes de Urabá, otro tipo de informes que retomaron información sobre la violencia antisindical. También tomamos testimonios y hablamos con académicos, defensores de derechos humanos, funcionarios, muchos ligados al movimiento sindical y tuvimos en cuenta para el análisis de datos 5 bases de datos o sistemas de información. Digamos, el más grueso y el más importante que existe, digamos, hasta el momento en el país es el de la Escuela Nacional Sindical, que pues desde más o menos con un registro juicioso desde la década de los 80 nos va a entregar información. El Centro Nacional de Memoria Histórica adelanta un muy buen trabajo frente a la sistematización de datos de violencia sociopolítica, pero es mucho más corta y está mucho más reducida. Empieza también pues, a mediados de los 80 y la caracterización no es tan clara. La Comisión Colombiana de Juristas está como en el mismo sentido y el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República en su momento llevó una base de datos, pero esta base de datos se centró más en maestros y en maestros solamente. Y CINEP también recoge algunos, pero solamente de las zonas urbanas. Entonces, pues esto nos da, y lo abordaremos un poco más adelante, un subregistro bastante amplio de lo que ha sido la violencia en el marco, o sea, las graves violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado a los sindicalistas por su condición y en razón a su trabajo en el movimiento sindical. Partimos entonces de esta premisa un poco para presentar a qué nos vamos a convocar en esta charla, y es que el movimiento sindical colombiano ha sido objeto de una fuerte persecución
y una victimización que ha incluido desde el escenario jurídico al comunicativo, dispositivos culturales, una violencia psicológica y política y una violencia directa que ha provenido de diferentes fuentes, ¿no? Luego, esto ha hecho que se genere una cultura antisindical, que no exista una seguridad jurídica frente a la existencia del sindicalismo y que, por el contrario, a lo que pasa en otros países, en Colombia, ser sindicalista, uno, es sujeto de persecución y es sujeto de exterminación, de estigmatización, y pues por muchos prejuicios frente al sindicalismo ha sido sujeto de exterminio por parte de algunos actores armados. Esto ha colaborado a que ciertas libertades y reivindicaciones laborales pues hayan sido impuestas y no hayan sido como lo que pasaría en países, digamos, como más civilizados, y es que, digamos, el libre mercado, las políticas neoliberales, el capitalismo, digamos, se impone, pero no de una manera violenta, ¿no? Se impone gradualmente, pero pues digamos en Colombia esto también vamos a hacer una trazabilidad en el tiempo, como realmente también se impone por una violencia contra el movimiento sindical. Retomamos acá unas palabras así del profesor y abogado Carlos Gaviria Díaz, donde nos hace una reflexión frente a lo grave y lo atroz que en una sociedad como la colombiana hasta nuestros días, y en su momento lo decía él, se siga mirando a los defensores de derechos humanos y a los sindicalistas como personas adversas, ¿no? Como un adversario ideológico, como un enemigo, y no como desde el aporte que hacen a la sociedad y a la democracia, finalmente. ¿Cuáles fueron entonces los patrones o hallazgos principales de la Comisión de la Verdad? Y nos vamos a centrar como en el primero, que comparte toda la violencia sociopolítica en el país, y es que el sindicalismo fue convertido en enemigo interno. O sea, un proceso de estigmatización primero, persecución y luego exterminio. La estigmatización al movimiento sindical, digamos, ha sido muy intensa, incluso fue previa a la estigmatización del movimiento sindical, incluso fue previa a la existencia de las guerrillas o a la existencia de la insurgencia. Recordemos que la masacre en las bananeras, y paralelo a la masacre en las bananeras, hubo muchas masacres similares en las zonas de Urabá y en las zonas de la costa, cuando se empezaron a hacer esos primeros enclaves petroleros, enclaves de extracción y enclaves de trabajo. Cuando se empezó a hacer los primeros embriones de la organización obrera, empezaron a ser perseguidos y empezaron a ser, y a partir de esa persecución se generó una estigmatización de enemigo, que inicialmente fue como ese ejercicio de, ya cuando estamos en el contexto de conflicto armado propiamente dicho, está la idea del enemigo interno ligado a la insurgencia, pero luego se encuentra la idea del enemigo ligado a la opción de progreso, el enemigo del desarrollo, el enemigo de la empresa y últimamente pues como el enemigo de la sociedad, ¿no? Entonces se genera esa estigmatización que va pasando por décadas frente a un grupo social y político que hace una dinamización, como lo decía anteriormente, de la democracia en el país. Seguido de este patrón, que es el más fuerte y es el que nos va a direccionar toda la violencia sociopolítica que nos estamos centrando en el sindicalismo, pero digamos en la revisión de manuales, y bueno, ahora también lo profundizamos en la línea de tiempo, pero en la revisión de manuales desde la época de los 60, no solamente de manuales contra insurgencia, no solamente el sindicalismo, sino junto al sindicalismo había tres sectores sociales, o hay tres sectores sociales profundamente identificados por nombre propio, y es el sindicalismo, el campesinado y el movimiento estudiantil, como la base de la insurgencia y
como nombrados y así, con nombre propio para un ejercicio de estigmatización, persecución y exterminio. El segundo patrón más fuerte que encontramos es el trato contrainsurgente a la conflictividad social, y esto realmente es una causa y persistencia de la violencia antisindical. Y es que, como lo decía, antes de la existencia de la insurgencia, de las guerrillas, el ejército dio todo este trato contrainsurgente a la conflictividad social. Se estigmatizó de comunista a todo el que hacía esa crítica, todo aquel que hacía una reivindicación o un acceso a derechos. Entonces, todo aquel que retara el statu quo que se mantenía en ese momento, pues realmente era tratado como, nuevamente, volvemos al punto del enemigo. Y entonces, cuando hablamos de un trato contrainsurgente, es decir, con un trato de orden público. La militarización de empresas, cuando se juntaban los trabajadores a hacer las primeras organizaciones obreras, las masacres que se hicieron en ese momento también por parte de la fuerza pública, cuando se hacían las primeras reuniones de trabajadores y trabajadoras para conformar sus organizaciones, incluso toda la legislación reguladora donde el patrono tiene mucha injerencia en la conformación y en los permisos para, o sea, la libertad, todas las restricciones que incluso aún persisten de la libertad sindical, pues vienen también de este trato contrainsurgente, de este trato de orden público, al derecho de asociación y al derecho de movilización. Entonces, un ejemplo también lo tenemos desde 1919, con la ley heroica que prohibía toda la protesta obrera, lo asociaba al comunismo y otorgaba facultades a la policía para la contención y juzgamiento. No había un juicio justo, ¿no? Sino todo eran acciones policiales en contra de los trabajadores y los obreros organizados. Y como en 1928 se establece que las organizaciones obreras constituyen el germen con el que se estigmatiza el sindicalismo como insurgencia. Luego, con estos dos patrones fueron dos, digamos, en la investigación que duró 4 años, estos fueron varios patrones, pero, digamos, estos fueron como los más fuertes que logramos identificar en los más de 15.481 casos que se registran en la base de datos de la Escuela Nacional Sindical. Y un poco era lo que decía esta base de datos, esta información se tiene registro desde muy pocos casos de la década del 71, y esto por un hecho de investigación propio de la Escuela Nacional Sindical, de identificar casos e ir hacia atrás. Pero en Pillos empiezan a hacer un registro juicioso desde la década de los 80 en adelante, que nos da más o menos este registro hasta mediados de 2022, cuando se presentó el informe de 15.481 hechos victimizantes contra sindicalistas, líderes sindicalizados, asesores sindicales y líderes sindicales. Es decir, que tenemos más de 5 décadas de conflicto armado en Colombia, de violencia contra el sindicalismo. Y todavía esta cifra, digamos, puede ser mucho más grande. Otro dato para tener en cuenta es que ninguna entidad del Estado propia, pues la Escuela Nacional Sindical es una organización de la sociedad civil, ¿verdad? En su caso, y en todo caso, tanto la Comisión Colombiana de Juristas, también y el CINEP son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del Estado que lleven un registro claro de las víctimas, pues debería ser la unidad de víctimas. Ahora bien, la unidad de víctimas no hace una categorización sociopolítica del rol de las víctimas. Se caracteriza el hecho victimizante, se caracteriza la edad, el género, no sé si es rural, urbano, la pertenencia étnica, pero el rol sociopolítico no se caracteriza. Entonces tenemos un gran vacío frente a la unidad de víctimas para identificar y hacer una trazabilidad de la violencia sociopolítica que ha vivido el país. Un poco también desdibujando este compromiso, y aquí
todavía como de las tareas pendientes que tenemos, y es este posicionamiento de la violencia sociopolítica, porque los más de 5 millones de víctimas que se registran en la unidad de víctimas, pues pareciera como si fueran víctimas aleatorias. Y realmente cuando empezamos a darnos cuenta de bueno, lo que pasó con el sindicalismo, si hacemos lo mismo con el campesinado, el movimiento estudiantil, partidos y movimientos políticos, pues nos damos cuenta de pues, la gran configuración del conflicto político y social y toda esta persecución política que se tiene contra los movimientos sociales. Entonces, bueno, esto es toda manera de reflexión que constituyen, bueno, estas son cifras realmente, digamos, como complejas, porque hablar de más de 3.225 homicidios a sindicalistas, pues realmente es una cifra bastante elevada en los márgenes del conflicto armado interno. Los hechos de desaparición forzada siguen siendo también por lo menos 253 hechos de desaparición forzada, y otros hechos como ya contra familiares que alcanza también a registrar la Escuela Nacional Sindical, pues también da cuenta de una violencia que es extensiva al núcleo familiar del líder o lideresa sindical, pues un poco que está como en la mira, ¿cierto?, de la violencia. Podemos concluir entonces que a partir que en esas 5 décadas que sobre las que se tienen datos, sobre las últimas décadas que se tienen datos y sobre los patrones que identificamos de las anteriores décadas, realmente hay una violencia sostenida, selectiva y sistemática contra este sector social, contra el movimiento sindical. Lo que les comentaba un poco aquí están en colores las bases de datos que analizamos, digamos, como la Escuela Nacional Sindical es la que tiene los mejores registros, digamos, los más altos, pero también revisando, no solamente por ser los más altos, sino documentados. Porque también, a ver, una pregunta que tal vez se puedan hacer ustedes o críticas a veces a la gente que no le gusta este tema, es frente a, bueno, pero ¿y quién dice que pues como aquí todos los líderes los matan por líos de faldas, ¿no? Entonces como que es un lío de faldas o era que estaba debiendo una plata o que era lo que estaba pasando y no es violencia antisindical. Realmente, digamos que en eso la escuela ha hecho un trabajo de ir pues, organizando cuál es la violencia sociopolítica, cuál es la violencia antisindical de otros casos de victimizaciones en otros contextos. Entonces, digamos que sí podemos dar cuenta de que muchos de estos casos se dan en el marco del contexto del conflicto armado. Y cómo, pues bueno, este análisis de cifras nos muestran también, claro que no solamente la Escuela Nacional Sindical, sino todas las bases de datos que el final de la década de los 90 viene siendo como uno de los años más complejos, de los picos de violencia más altos, que justamente coincide con estos tiempos más avanzados luego de la reforma constitucional. Lo vamos a ver en la periodización, pero lo voy adelantando. Este pico de violencia se va a registrar justo después, cuando se están adelantando muchas de las reformas que vienen tras la Constitución del 91 y que nos habla mucho de todo lo que ha sido ese proceso de apertura económica, transformación del Estado, los procesos de descentralización. Bueno, lo hablaremos más adelante. En el 98 también, en ese mismo año, ocurre uno de los hechos más representativos, podemos decirlo como de violencia antisindical, y ocurre en la capital de la República, y es el asesinato de Jorge Ortega, siendo vicepresidente de la CUT mientras se desarrollaba un paro estatal. Que pues, digamos, son cosas que no son aleatorias, ¿verdad? Y también, bueno, en esa década de los 90 es cuando se comienza a consolidar el proyecto paramilitar en su extensión territorial. Entonces, por eso podemos explicar un poco lo que ocurre con este pico de violencia acá hacia final de la década de los 90 y luego que no va a ser igual a lo que pasa y pues que a veces uno diría, pero que
cuando ya hay un movimiento paramilitar bastante extendido hacia la época del 2000, donde también se van a recordar unos picos, pero nunca tan alto como el pico de violencia antisindical que se registra hacia el final de la década de los 90. Vamos a ver ahora un poco la periodización. Vamos a ver, ¿desde cuándo? Un momentito. ¿Desde cuándo vamos a comenzar a hacer este análisis? Tenemos para la Comisión de la Verdad, hubo una temporada como organizó, digamos, estas temporalidades fueron pensadas y todos los informes de la Comisión de la Verdad, ustedes van a encontrar esta temporalidad, digamos, como basado en todos los hechos del fin del Frente Nacional, el asesinato de Gaitán, y desde ahí como un pico o un punto de inflexión para comenzar a hacer este análisis sobre las causas y consecuencias del conflicto armado interno y pues todos los ejes de violencia que los hallazgos que la comisión vino a entregar en su informe de hallazgos, y por eso vamos entonces a comenzar el análisis juicioso desde el 58. No obstante, la contextualización de antecedentes la hacemos desde mucho más atrás. Lo decíamos, la violencia antisindical no es propia del conflicto armado interno, solo que se exacerba, se perfila y realmente se encumbra en el marco del conflicto armado interno porque se involucra al movimiento sindical dentro del mismo a partir de la estigmatización y la vinculación con la insurgencia, que es como va a entrar, digamos, ese factor de estigmatización y persecución a jugar en el conflicto armado, en el conflicto político, armado y social de Colombia. No obstante, toda la estigmatización y el señalamiento al movimiento sindical viene de mucho tiempo atrás. Como lo decíamos, la masacre en las bananeras de 1928, pero la masacre en las bananeras no fue la única. Hubo muchas masacres parecidas a la masacre de las bananeras en las zonas del Caribe. Ya comenzaba a abrirse parte de los enclaves bananeros en el Urabá, pero también el trabajo de las madereras, toda la zona del Magdalena generó unas masacres como la masacre en las bananeras. Pues lo que pasa es que la masacre en las bananeras fue icónica pues por nuestro ilustre Gabriel García Márquez. Ahora, no obstante, como la masacre en las bananeras en Centroamérica y otras partes del Caribe americano se dieron este tipo de masacres. La extensión de la empresa, de las multinacionales, de banano en ese caso y de palma, y generaron esa forma, fue la forma como se impusieron en los mercados latinoamericanos, recibiendo el apoyo de los gobiernos y con este tipo de masacres hacia los trabajadores. Pero incluso antes de la masacre de las bananeras, tenemos la masacre de los artesanos. Tenemos dos masacres, en el 1893 y 1919, y justamente era cuando todavía no estaban los TLCs para esa época, pero digamos que un poco el TLC de la época también nos venía a hablar también estaba imponiendo unos precios y unas desventajas a la producción local. Creo que la del 19 fue un poco también porque la empresa textil de los artesanos, la empresa textil tenía el contrato de los uniformes militares y les son quitados, y bueno, se genera ahí toda una masacre también, digamos, como en el centro de Bogotá. Hubo una prohibición del pluralismo sindical, digamos, como antecedente a 1958, dado que se prohibió toda vertiente, digamos, ya existían el Partido Socialista, se estaban conformando los partidos comunistas y toda la participación política del comunismo fue excluida del pluralismo sindical. Como dicen, solamente pueden existir sindicatos muy ligados a lo patronal,
y muy de la vertiente de la Iglesia Católica, que en su momento fomentaba de alguna manera, podríamos decirlo, algo así como el sindicalismo, no obstante, digamos como un sindicalismo mucho más patronal, podríamos decirlo en nuestras palabras. Luego hubo otro antecedente, la regulación normativa, y más que regulación normativa, fue prohibitiva de las manifestaciones y las huelgas. Creo que si hoy, no es, o sea, si hoy para declarar una huelga hay que tener también gran cantidad de requisitos, en su época también fue, digamos, bastante complejo, y toda la regulación realmente daba a la prohibición de las movilizaciones y las huelgas. La ley heroica de 1928, digamos que asimila la protesta obrera al comunismo y la considera de alta peligrosidad, y por tanto otorga acciones a la policía para que en procesos policivos realmente adelante un proceso de juzgamiento expedito, pues este va a ser antecedente a los procesos verbales, los juicios verbales de guerra, y para que adelante un proceso de apresamiento, encarcelamiento y juzgamiento de una vez en sede policial. O sea, no había un proceso legal, ¿no? Un proceso legítimo. Luego, ahora en este primer periodo de análisis, que les decía, es un periodo que para nuestro estudio lo llamamos restricciones a las libertades sindicales y la represión, que va desde el 58, el fin del Frente Nacional, y 1977, con la huelga y el movimiento y el paro cívico del 77, encontramos por lo menos 4 hechos de relevancia, que son la masacre de Santa Bárbara en el 63, el ejército estaban en una huelga declarada, digamos, en términos legales, y el ejército entra a asesinar a los huelguistas, y estaban con sus familiares, se asesinan menores de edad, y bueno, esto casi que no es rechazado por el gobierno de turno, y eso pues también como que exacerba y prende las alarmas frente a lo que ocurre contra el movimiento sindical. Otro hecho complejo para el movimiento sindical, dado que se trataba de un líder sindical, presidente de un sindicato, fue el asesinato de José Raquel Mercado en 1976, también por unas exigencias, y en un ejercicio como también fue ¿por qué lo denominamos y por qué entra el caso en estudio de José Raquel Mercado en el hecho de la violencia antisindical? Pues damos un poco todo aquello que perturbe las libertades sindicales, todo aquello que limite las libertades sindicales, digamos, estaría también enmarcado dentro de la violencia antisindical, y fue una acción que adelanta la insurgencia, que adelanta el M19 contra José Raquel Mercado, denunciando un poco denunciando como este sindicalismo corrupto, este sindicalismo patronal, este sindicalismo, bueno, como un poco más a favor del empleador y del patrono que de los trabajadores. Luego, otro hecho, están las primeras huelgas de Ecopetrol, o sea, ya convertida la uso, ya constituida comienza a constituirse la uso, y empiezan a realizarse las primeras huelgas en Ecopetrol, y el uso de inteligencia militar contra los sindicalistas en Barranca Bermeja. Y ahí ya empiezan digamos, el B2 del ejército ya se había establecido en Barranca, y ya había establecido allí como y empiezan a generarse estos tribunales verbales de guerra, estos juicios verbales, ¿sí?, a nombre de los militares, supuestamente era en contra de la insurgencia, pero finalmente fueron juzgados muchos civiles, muchos líderes sociales, sindicales, muchos líderes campesinos y muchos líderes estudiantiles, en el marco de esos consejos verbales de guerra. Luego de esa huelga de Ecopetrol en el 77, muy seguido, va el paro cívico,
el paro cívico del 77, donde el movimiento sindical junto con el movimiento estudiantil pues conforman el gran comité como de paro, lo llamaríamos en este momento, y es a manos del sindicalismo y de los movimientos sociales y el movimiento estudiantil, que se va a dar como este icónico paro cívico de 1977, donde se involucran varias organizaciones sociales, donde también digamos como que ocurren varios hechos de violencia en contra de los manifestantes en su momento. Luego, en 1977 a 1991, hay una reorganización del movimiento sindical y también hay una respuesta violenta a toda esta reorganización del movimiento sindical. Entonces, ¿qué encontramos en los manuales hubo una actualización de los manuales del ejército y los manuales de la policía, y encontramos en las revistas de la policía, que son públicas, cómo se equiparan las movilizaciones a actividades subversivas para el 78, claro, después de lo que ocurre en el 77, y se declara como el estado de sitio, ¿no? Y empezamos desde el 77 casi hasta el 91 en estos estados de excepción permanentes. Se declara entonces toda movilización como actividad subversiva. Y en una revista de la policía, que si se conozcamos nuestro enemigo, en el 85 nuevamente se hace mención a los sindicatos como organizaciones fachada de la insurgencia. Para 1986, estamos hablando que se viene creando la CUT, pero para 1986 también estaba toda esta conversación de desmovilizaciones, había como un auge de negociaciones, de procesos de diálogo, la Coordinadora Nacional Guerrillera, estaban las FARC, estaba el ELN, estaba el EPL, el M19, bueno, había muchas posibilidades y había como un auge, también estaba todo el tema, estaban como los ánimos también de la Revolución Cubana, muchas cosas pasan para este momento cuando bueno, se cree, y para el movimiento sindical es un hito, porque se va a crear la CUT, pero dentro de los primeros 3 años de la CUT van a asesinar a la mayoría de sus directivos, porque también coincide con un momento interesante, y es la participación en política. Se abre la participación en política para el sindicalismo y se abre la participación pues para los movimientos sociales, y entonces muchos líderes sindicales también en su ejercicio político pues también se han vinculado a procesos políticos y movimientos políticos como la UP, como a luchar, como el Frente Popular y bueno, muchos otros. Y entonces en esta apertura a la participación política, el sindicalismo y con sus organizaciones van a ser parte de este movimiento de apertura democrática, y van a ser asesinados, van a ser perseguidos también por esa, como castigada también su participación en política, dado pues que le va muy bien en las elecciones y bueno, te dan estas propuestas innovadoras. En eso que encontramos también, bueno, un intento de cooptación de las organizaciones sindicales por parte no solamente de los patronos, sino de algunas insurgencias en la época de los 90, en los 80 y los 90, y definitivamente muchos asesinatos selectivos. Más, digamos, también ahorita vamos a analizar un poco el modus operandi de los asesinatos. A veces cuando suben las amenazas, bajan los asesinatos; cuando tenemos más asesinatos, baja un poco la amenaza, pero finalmente cuando, digamos, hay una correlación de fuerzas dependiendo como el momento político y social y económico en el que estemos, en el que el modus operandi y la forma de victimización va a ir cambiando. No obstante, se nota pues como la persistencia en la selectividad y la sistematicidad de la violencia. Entonces podemos concluir que hay una lógica, pues digamos, como para este primer tiempo, la exclusión y la lógica anticomunista ligada a la expansiva estigmatización y señalamientos como parte del enemigo interno de algunas vertientes sindicales, la tendencia a justificar los actos de violencia contra el movimiento sindical
esgrimiendo que se estaba combatiendo la insurgencia y se estaba combatiendo la amenaza comunista y por eso eran etiquetados como bandidos. Y estas respuestas las podemos seguir. Bueno, el documento, si ustedes lo quieren, el del caso es un poco robusto, pero se los podemos hacer llegar en PDF, tiene casi 400 páginas. Allí hay un argumento cuando ya a la OIT se le empezaban a llegar estas denuncias. El Estado respondía diciendo que estaba combatiendo una amenaza comunista, que estaba combatiendo al enemigo y que pues eran unos bandidos, que los sindicalistas eran unos bandidos, así lo decía escuetamente ante la OIT en su momento. Bueno, la expulsión de las vertientes comunistas de la CTC y la participación de patronos, empleadores y empresarios en el respaldo y la diseminación de estos tres elementos antisindicales. ¿Qué tenemos luego? El periodo de 1991 a 2002. El sindicalismo más que enemigo interno y una proliferación de la violencia antisindical. Y era lo que decía ya aquí, no es solamente el sindicalismo, es como el enemigo interno, sino es el enemigo del desarrollo. Y es el enemigo de la industria, es el enemigo de la empresa. ¿Qué tenemos en esta época? Constitución de 1991, viene toda la reconfiguración del Estado. Es el tema de empleados públicos y trabajadores oficiales, toda esta migración, toda esta descentralización, esta reconfiguración. Tenemos varios casos, pero nos centramos en estudiar unos específicos que llegaron a nosotros, como fue el de Sintraofan, que fue el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia, Sintra Municipios, también como ya también esta cooptación, en ambos casos como casi desaparecen, y hay, bueno, filiales municipales desaparecidas por la presencia, entonces en esta migración de ser empleado público, trabajadores oficiales, llega una arremetida paramilitar y estas arremetidas paramilitares presionan a los sindicatos a renunciar y a renunciar a su fuero sindical, y el no hacerlo es amenaza, seguido de una persecución, seguido de un desplazamiento, y si no hay desplazamiento hay asesinato. Y aquí me permito hacer un paréntesis porque no recuerdo si lo tengo en las diapositivas, pero en el libro sí está, y es un análisis de, por ejemplo, las violencias contra las mujeres y cómo finalmente la violencia contra los hombres y contra los líderes también marca un modus operandi diferente, es el que les contaba. Entonces, amenaza, persecución, desplazamiento, asesinato, un poco esa, o desaparición. Contra las mujeres es amenaza, pero las amenazas siempre no van a ir del orden de atacar su vida íntima a las mujeres lideresas y a las mujeres sindicalistas. Es una amenaza que también tiene un contenido que ataca su vida íntima y su vida moral. El tema de apelativos como perras, zorras, va a estar presente en la violencia contra las mujeres sindicalistas. Y de la amenaza pasan directamente a la amenaza a los hijos, y si no se tiene hijos, al asesinato. Digamos que no hay un punto intermedio. A las mujeres se les castiga, se les podría decir, más rudamente, que a los hombres en el ejercicio del sindicalismo, digamos, en estos casos de violencia antisindical. Digamos, ¿por qué? Porque la mujer ante la amenaza, también lo podemos comprobar un poco, la mujer ante la amenaza reacciona más rápido y por miedo al impacto y al impacto familiar, rápidamente reconduce sus actividades, ¿sí? Pero cuando las mujeres no reconducen las actividades rápidamente, hay una amenaza o un hecho de violencia directa contra un familiar o contra ella misma, que por lo general es causarles la muerte. Entonces ya cuando se entra en la esfera íntima de atacar a la víctima en su familia y en su honra, pues bueno, digamos, aquí también hay otras formas de violencia que hemos identificado en este ejercicio de violencia sociopolítica hacia el movimiento sindical. Esto porque recordé casos de profesores de empleadas y trabajadoras públicas, tanto de intramunicipios como de OFAN y de ANTOC. En el caso ANTOC también como el sindicato que agrupa enfermeras, médicos, bueno, trabajadores del sector, del sector salud, de alguna manera público.
También tenemos en esta época la reconfiguración de lo que fue Telecom y como casos ejemplarizantes, Telecom y Sintra en Cali, y cómo hubo aquí operaciones de inteligencia, contra los líderes sindicales, cómo hubo todo un despliegue mediático, cómo se decía que los sindicalistas de Telecom, creo que, pues bueno, algunos de alguna edad lograremos recordar estas noticias llamándolos terroristas, como incluso estuvieron presos con René Guita. Bueno, fue todo este calvario un poco que pasaron los sindicalistas de Telecom, un poco oponiéndose a la privatización. Bueno, que sí hubo hechos vandálicos, que sí, pero el tema es, hubo aquí unos juicios apresurados, hubo una estigmatización y realmente el impacto que también vamos a, no alcanzar, no creo que alcancemos en esta charla, pero es algo que se verá en su momento que hace falta, digamos, como de los retos, lo que nos falta, y es este impacto mediático de estos hechos en las familias, en la sociedad, con estos titulares de los terroristas de Telecom, porque cortaron las comunicaciones, bueno, etcétera. Como la manipulación de la información, cómo deja tanto en la familia, en los hijos, como en la sociedad, un rechazo y una aversión en muchos casos hacia el sindicalismo. Y muchas personas también actualmente le esconden a su familia que son sindicalistas, ¿no? O no hablan del tema con su familia o tal, o simplemente también se apartan del movimiento sindical porque, pues, digamos, algo que no es bien visto en el contexto familiar y social. Tenemos para este periodo también a FECODE, el impacto a FECODE a los maestros y maestras, también pues como empleados públicos y trabajadores oficiales, pero también por su participación en política y por el control territorial. Un poco el magisterio, digamos, empieza a hacer un ejercicio de defensa de la escuela. Pues para esa época no tanto, más adelante se va a configurar un programa que ellos tienen de la Escuela Territorio de Paz, pero FECODE empieza, pues los maestros, más que FECODE, los maestros y maestras en la ruralidad, en su liderazgo innato como docentes, empiezan a hacer una protección de sus estudiantes frente al reclutamiento forzado, la utilización de la escuela para reuniones con actores armados y pues a denunciar violaciones de derechos humanos. Y esto va a cobrar, y bueno, y en su rol sindical, o sea, no solamente esto, porque esto lo hablamos en su rol de líder social, el sindicalista como líder social innato, pero en el ejercicio y control territorial, pues los docentes van también a llevar un poco de esa violencia en ese caso. Tenemos el caso de Sintra y Naglo Urabá, digamos, como ya es toda una pugna entre insurgencias por el control del sindicalismo y por el control territorial que va a registrar pues unos altos índices de violencia antisindical en el Urabá, y el caso de Sutimac, que es el sindicato de cemento, de la industria del cemento, donde muy vinculada sus directivas a los liderazgos y a los liderazgos políticos compartidos con la Unión Patriótica y con el Partido Comunista, por lo que 3 juntas directivas van a ser exterminadas, porque todos son más o menos 15 sindicalistas de Sutimac. 15 sindicalistas de Sutimac fueron asesinados en ese periodo. Luego tenemos del 2002 al 2016 un periodo que lo denominamos el sindicalismo como botín económico, seguridad democrática y las apuestas para la paz. Y aquí vienen la cantidad de reformas, ya como lo podríamos llamar de otra manera, incluso creo que lo podríamos llamar como la imposición del neoliberalismo, de alguna manera, porque aquí viene toda esta arremetida de la ley, de las leyes y de la apertura en el sector minero energético y de hidrocarburos. Entonces vamos a encontrar unos casos de violencia contra Sintra Minergética. Tenemos dos, digamos, podemos hacer como varios casos que podemos renombrar así de rapidez. Lo que pasa en Segovia,
También viene pues, del lado de la masacre de Segovia, pero como la mina era lo que dinamizaba y los trabajadores mineros también entraron en unas huelgas y en otras reclamaciones por la forma como se está trabajando y cómo se venden las concesiones y los cambios de nombre en las concesiones mineras, pero también el caso, ahora se me olvidan los nombres de ellos, pero bueno, en de Cintra Energética en Cerrejón, bueno, el caso de 2 sindicalistas asesinados, que es el caso un poco del que más se ha ventilado en la JEP, frente a cómo los líderes sindicales estaban denunciando incluso las alianzas de las empresas con el paramilitarismo, la creación del Frente Tayrona, pero en medio de una declaración de una huelga por unos temas de alimentación y tal, se destapa también hay un tema de violencia antisindical en el sector de minería y hidrocarburos, por contar así 2 casos. Tenemos el caso del abuso, no solamente con los temas de inteligencia, sino todo lo que fue pues, digamos, el PRI, que casi se suponía que eran de estos como programas tipo coaching, pero tipo coaching que era para que odiaran el sindicalismo y les hacían seguimiento y les daban, incluso los medicaban en ese programa. Luego, bueno, para ir avanzando, en el sector de La Palma es cuando empiezan todas estas cooperativas de trabajo asociado. Y entonces ya el sector palmero no contrata a sus trabajadores, sino que empieza a hacer todas estas cooperativas y a presionar este contrato por medio de las cooperativas de trabajo asociado, y hace una persecución a los líderes sindicales y asesina a muchos líderes sindicales en el Magdalena Medio, frente al sector de La Palma, por oponerse un poco a este cambio en la forma de contratación. Bueno, ya hablamos de la inteligencia y luego, bueno, la participación del sindicalismo en procesos de paz, y tenemos el caso de Wilson Borja, que es llamado como parte de la sociedad civil a acompañar algunos de los procesos de paz, y sufre un atentado, y luego la estigmatización a Cintra o Nicole por participar en los diálogos, hacer una visita en los diálogos de Quito, y directamente el expresidente Uribe y otras personas que señalan nuevamente al sindicalismo, y estamos hablando de esto sucedió en el 2015, ¿no? 2016. Y por último tenemos, digamos, como el último periodo de análisis que alcanzamos a hacer en la comisión del 2016 al 2020, la persistencia del conflicto y la violencia contra los sindicatos. Digamos, aquí baja la violencia directa, pero la estigmatización sigue, digamos, a flor de piel. Para esta época ya hemos visto, para 2016 ya incluso se conocía desde Justicia y Paz la intervención del paramilitarismo y del empresariado. Sin embargo, sigue sin hacerse justicia, digamos, y es uno de los casos por lo que se va a reabrir el tema de reparación colectiva del movimiento sindical. Para esta época el tema ya aquí lo valoramos más en las bajas tasas de sindicalización. Lo que les decía, ya se ha implementado toda una cultura antisindical, no solamente desde los empleadores y el patronato, sino también pues, en la sociedad y en las familias. Entonces hay unos impactos muy fuertes en lo individual, en lo familiar, en lo organizativo, las bajas tasas de sindicalización, y como, pues digamos, en este momento la violencia contra el sindicalismo es absolutamente, no deja de ser sistemática, pero sí es selectiva, absolutamente contra los líderes sindicales, cuando están haciendo como pues un trabajo fuerte de injerencia política. ¿Qué tenemos entonces en estos periodos del 91 hasta el 2020? Una legislación en detrimento de la clase trabajadora, digamos que debilita todas las ganancias y todos los avances que se habían hecho en materia de legislación laboral y derechos laborales que ya habían conquistado los trabajadores, pues realmente se retrotrae. Eso genera un aumento en la movilización, por tanto un aumento en los asesinatos, en las judicializaciones selectivas en medio de las reivindicaciones laborales y denuncias de corrupción. Y en esto de las judicializaciones se me olvidó hablar de, esto fue para del 2002, desde el 98 hasta más o menos
98 al 2008. Si ustedes recordarán, la justicia sin rostro. La justicia regional sin rostro se crea para combatir el terrorismo, pero ¿quiénes fueron los mayores juzgados dentro de la justicia sin rostro? Sindicalistas, campesinos, líderes sociales, líderes estudiantiles, en el marco de las investigaciones sin rostro es donde pues asesinan a gran cantidad de asesores y líderes sindicales que estaban haciendo esta, digamos, como esas investigaciones. Haber olvidado mencionar. Bueno, el sindicalismo, la reivindicación, el sindicalismo, entonces para esta época ya tiene digamos, un rol muy fuerte y se crean incluso las directivas o cómo se llaman, las oficinas particulares de derechos humanos. Y se crea incluso una suerte de movilización diferente que ya no es solamente digamos, como la huelga y la reivindicación de derechos laborales tan marcadas, sino que el sindicalismo también entra a ser parte del movimiento de los derechos humanos y empieza a hacer movilizaciones y a hacer paros por la paz, denunciando la violencia, no solamente contra el sindicalismo, sino contra otros sectores sociales. Empieza a hacer como este meeting, bueno, muchas acciones para denunciar un poco lo que está pasando en materia de derechos humanos. Se evidencian para este periodo los mayores casos de exilio y sobre todo de los sectores públicos, minero energético y de hidrocarburos, fueron muchos. En la época de 1991 fueron muchas las personas que salieron del exilio. La participación de organismos del Estado, como les decías, el B3, el B2, el G3 y otros organismos del Estado como el DAS en la persecución a sindicalistas. Y bueno, también cuando se hace esta negociación de los TLCs hacia el 2012, más o menos, que se hace todo también un ejercicio de denuncia de la violencia antisindical, pues se crea un programa de la OIT en el que pues, había como unas fiscalías especiales y unos tipos penales, en ese momento hubo una reforma, unos tipos penales especiales para investigar los casos de violencia antisindical. Un avance importante que se logró tener en este informe, digamos que no es suficiente y hace falta seguir trabajando y son de los retos que todavía quedan frente a la violencia antisindical, es el análisis de los presuntos responsables. ¿Por qué hablamos de presuntos responsables? En principio, la Comisión de la Verdad no tiene pues, la fuerza ni el músculo, ni tenía en su momento la posibilidad de hacer pues, el caso del 1 a 1 para hacer un esclarecimiento de cuáles fueron los responsables. No obstante, hablamos de presuntos responsables porque vamos a hablar en categorías generales de cómo hicimos el análisis de responsabilidades. Claro que, bueno, sí, el análisis de responsabilidades frente a tres, digamos, vamos a hablarlo como logramos hacer una agrupación que creo que también es importante, que habla mucho como de la apuesta de este informe, y es que como parte de la responsabilidad del Estado, tanto digamos, como los hechos victimizantes que vamos a encontrar como presunto responsable de la fuerza pública, como los hechos victimizantes del paramilitarismo, como una fuerza o un brazo, también que se escala del Estado, van a ser parte de una misma comprensión de ruta, en este caso de los presuntos responsables. Tenemos por dónde debíamos empezar a hacer este análisis de las responsabilidades, y es que teníamos las bases de datos, realmente es uno de los puntos de ausencia de información. Más de 9.500, 9.600 casos sin información, donde el responsable no estaba identificado. Luego teníamos 4.000 donde decían grupos paramilitares, más o menos 1.000 por fuerza pública y agentes del Estado, unos casi 500 de la guerrilla y bueno, otros 336 casos. Pero el 9.000, casi 10.000 casos sin responsables nos ponía a nosotros en una tarea importante. ¿Y qué fue lo que hicimos? Y aquí un poco
fue un ejercicio estadístico y fue un ejercicio ahí sí utilizando las inteligencias artificiales y las nuevas formas de investigación, donde estos datos duros fueron ingresados a un programa. El programa lo estuvimos, y los compañeros de analíticas, enseñándole al programa. ¿Qué le enseñamos al programa? ¿Dónde estaban los actores armados? ¿Cuáles eran los modus operandi de los actores armados? ¿Cuáles eran los sindicatos? Bueno, las temporalidades, las ruralidades, todo esto enseñándole al programa para que el programa nos dijera más o menos de esos 9.500, 9.600, cuáles casos podíamos imputar a cada actor, dependiendo de su presencia, su accionar, su modus operandi. Entonces, esta inteligencia artificial que nos ayudó a avanzar un poco, a desgranar estos 9.600 casos para ver cómo los podríamos desagregar entre quienes podrían ser, y por eso hablamos de presuntos responsables. Entonces, este ejercicio es cuáles, de estos 9.500, ¿cuántos correspondían a casos del grupo paramilitar? 7.700. Pero que les digo, esto es un ejercicio, que les digo, de una inteligencia artificial que estuvimos nutriendo, enseñándole a ver cómo, por patrones, enseñándole territorios, modus operandi. Esto de todas maneras, ¿qué nos arroja? Les decía, luego todos estos 9.000 se desagregaron y aquí nos van a dar esos 9.000. ¿Qué nos arroja? Finalmente, efectivamente que los paramilitares tienen una responsabilidad de más o menos 12.000 hechos victimizantes, es decir, el 75.9% de la victimización al movimiento sindical está en cabeza de grupos paramilitares. Luego tenemos a la fuerza pública y agentes del Estado con más de 1.700 hechos victimizantes. Luego tenemos la insurgencia en las guerrillas con 1.400 casos, un 9%, y en otros que, bueno, ahora desglosamos ese otros, pero no el 4% son empresarios, pero sí dentro de este otros hay una responsabilidad empresarial que ahora la decantamos un poco en ese otros. Entonces, realmente aquí pues que tenemos la fuerte ofensiva paramilitar, o sea, realmente dentro del ideario paramilitar contrainsurgente, pues estaba el sindicalismo. Claramente lo dicen las cifras, ¿cierto? Y eso que no tenemos cifras claras, tenemos vacíos de información, pero digamos que con eso logramos trabajar un poco en esas cifras. Ahí estaba tomando agüita, disculpen. Bueno, ¿cómo seguimos aquí en este análisis? Por victimización, lo que les decía, frente a cada responsable, digamos, la forma de los hechos cada perpetrador, digamos así, tiene una forma de victimizar. Entonces, cuando hablamos de grupos paramilitares, en su mayoría, la mayoría son amenazas. De esas 11.300 registros, el 90% fueron amenazas, luego fueron desplazamientos forzados, luego tenemos homicidio y por último la desaparición forzada. ¿Cuáles son los delitos un poco que se imputan a fuerza pública? Las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, tortura y homicidios. Y finalmente, pues a la insurgencia tenemos secuestro, homicidio, desplazamiento forzado y amenazas. Estamos en su orden. Entonces vamos a entrar a hablar un poco de cada una, cómo fue ya, no en datos, sino en contextos en qué consistió la responsabilidad estatal, la responsabilidad empresarial y la responsabilidad insurgente en esta violencia antisindical. Y es que, digamos, la responsabilidad, en el caso de la responsabilidad estatal, el Estado como estructura, el gobierno como quien acuerpa esa estructura, ¿no? Estatal, y paralelo al gobierno, otras instancias que en su momento para los años 40, 30, 60, 50, 70, tienen mucha injerencia en la sociedad como la iglesia, realmente diseminaron y promocionaron una idea de enemigo frente al sindicalismo. Entonces la promoción de la estigmatización, la persecución
y el trato contra insurgente de la movilización social realmente tiene un nicho de responsabilidad estatal. Ese es el propio Estado, la propia estructura del Estado, acompañado, como decía, de otros dispositivos morales, como la Iglesia, quienes empiezan a lanzar este mensaje. Y ustedes, pues, algunos ya adultos recordarán también estos mensajes desde los púlpitos, el tema de mate un comunista, mate un sindicalista, e ir al cielo, ¿no? Entonces, a ver, que de muchas formas se ha diseminado como esta idea antisindical y estigmatizante del sindicalismo. Luego, otra responsabilidad del Estado es la creación del paramilitarismo. Recordemos que las Convivir, precursoras del paramilitarismo, fueron creados, digamos, legalmente, ¿no? Como estos grupos de patrulla, estos grupos de salvaguardia, estos grupos de ciudadanos preocupados por la seguridad, que terminaron convirtiéndose en escuadrones de la muerte, en bloques paramilitares, donde ni la superintendencia de sociedades, ni la superseguridad sabía, ellos podían tener más armamento que cualquier empresa de seguridad. No había control sobre el armamento de estas Convivir. Bueno, entonces todo este tema en esa creación del paramilitarismo. Luego, por el accionar de la fuerza pública y otros agentes del Estado, lo que hablamos, no solo la fuerza pública como la policía militar y directamente en la militarización de las fábricas o de las empresas o de los sectores muy cercanos a donde se estaba llevando a cabo una reunión sindical. Eran militarizados, eran custodiados, les hacía seguimiento, pero también como grupos del DAS, del B2 y el G3 directamente, como misionalidades de perseguir el sindicalismo. El tema de que la negación de los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad, y es que los casos los casos de sindicalismo no tienen un 2% de resolución. Cuando vamos a hacer los análisis y vamos a hacer como el seguimiento de, bueno, y estos casos que llevan estas fiscalías especializadas, y esto, pues, bueno, finalmente no hay avance en esos casos, no hay casi que terminan engavetados los casos, porque, y justamente es porque el fiscal, el ente investigador, no se detiene en sede de la violencia antisindical, sino lo mataron lo mataron por cualquier cosa o lo mataron porque efectivamente el sindicalismo está metido en cosas, ¿no? Entonces uno, pues, a ver, y eso hace que las víctimas del movimiento sindical, que son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, pues no accedan tampoco a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y la persecución judicial al sindicalismo, lo hablábamos por lo menos, que nos vemos con dos escenarios muy claros, lo que fue los consejos verbales de guerra, que se hicieron por toda la época del Estatuto de Seguridad y el estado de sitio, y la justicia regional sin rostro, como fueron dos escenarios donde se persiguió al sindicalismo. Bueno, aquí estamos aquí lo que ya les comentaba un poco más desgastado. Entonces, el tema de la promoción de la estigmatización por el tema de la defensa del orden público, la creación del paramilitarismo, la creación del enemigo interno. A ver, pues si se me olvidó comentarles algo en el resumen anterior. El DAS, el ejército, bueno, uno de los casos documentados que pueden encontrar ustedes en el libro, en el informe, y es un caso reciente porque es un caso del 2012, que fue la Operación Dragón contra Sintra en Cali, donde también termina involucrado el hoy congresista Alexander López en unas operaciones en contra de los líderes sindicales de Sintra en Cali, todo buscando como desacreditar y exterminar un poco la acción que estaba adelantando el sindicato frente a la privatización de las empresas públicas de Cali. Bueno, esto ya explicamos de las violaciones a derechos humanos y la persecución contra el sindicalismo. Los consejos verbales de guerra llevados a cabo entre el 58 y el 79. Listo. Entonces,
También los presuntos responsables, entonces eso como las responsabilidades del Estado. Los contextos de responsabilidad del empresariado, digamos, qué es lo que podemos decir? Sí, uno, hay que aclarar que el empresariado, digamos, como que no es una figura homogénea, digamos, hay diferentes, digamos, el empresario tiene muchas caras, es absolutamente heterogéneo. No hay una posibilidad, digamos, como decir, hay una, digamos, solamente en grandes casos, y esto lo sacamos también por sentencias judiciales, cuál ha sido como el modus operandi del empresariado frente a la promoción de la cultura antisindical, ya que viola los derechos humanos, por sentencias judiciales de casos ya fallados, los que no hay una línea de análisis o de investigación clara en alguno de los canales del Estado frente a la responsabilidad empresarial. También recordemos porque, digamos que las figuras jurídicas no son penalizables, ¿no? Son los objetos de las personas son las que se pueden judicializar en los procesos penales, las personas jurídicas no. No obstante, algunos casos de personas naturales pertenecientes a directivos de ciertas empresas o propietarios o tal, es lo que nos da la posibilidad de hacer este análisis frente a la responsabilidad empresarial. Entonces, tenemos un primer escenario de alianzas y financiación de grupos paramilitares. Y aquí la ley 975, los procesos de justicia y paz, nos entregaron bastante información de cómo varias empresas contrataron la vigilancia privada de estos grupos paramilitares, sobre todo empresas vinculadas al sector minero, energético y de hidrocarburos, estuvieron necesitamos como que nos, contratando servicios un poco de seguridad. Paralelo a eso también, digamos, uno de los casos que se cita aquí textualmente es el caso de Raúl Hasbún, empresario del banano, que luego terminaría siendo jefe paramilitar del bloque bananero. Y pues de esos casos del sector del banano y del sector de la minería y los hidrocarburos es que vamos a conocer un poco cómo los empresarios pagaban por seguridad, pero a la final también estaban pagando pues un poco una cuota digamos, una cuota de estigmatización, una cuota de repeler dentro de esa política contrainsurgente a los propios trabajadores que estuvieran vinculados con el sindicalismo. Luego, otro escenario de responsabilidad empresarial están las empresas de seguridad privada, un poco la complicidad de la violencia contra líderes sindicales, y es que tenemos como las empresas de seguridad contrataron a exmiembros de la fuerza pública, como ex coroneles, ex generales o personas que estaban vinculadas a casos de violaciones de derechos humanos y que les dieron la baja y fueron contratados como agentes de seguridad de estas empresas, de estas empresas de seguridad o de estas empresas en general. Entonces, claro, ellos ya llevaban este ideario del enemigo interno, de todo esto que ya les contaba que decían los manuales de guerra, los manuales de contrainsurgencia. Entonces, pues obviamente al llegar a un escenario laboral, pues de una vez tenían pues digamos, este ideario y este imaginario sobre las organizaciones de trabajadores y el movimiento sindical, y entonces por eso llevaban ya adelante como es un escenario de violencia, porque los ligaban directamente como ilegales. Y otro escenario, un caso muy interesante, y no solamente fueron miembros de la Fuerza Pública de Colombia, sino miembros de inteligencia de Estados Unidos, pasó en el sector minero energético, con Cerrejón, y eso que incluso vincularon incluso había bases de inteligencia dentro de las empresas, técnicamente. ¿Por qué? Porque ex miembros de Fuerza Pública pues hacían esas alianzas. Frente a presuntos responsables, ya en el último escenario de responsabilidad empresarial, tenemos las alianzas con el Ministerio de Defensa, incluso con la Fiscalía.
Es lo que decía, unidades militares dentro de las empresas, supuestamente que para protección, supuestamente que para apoyo, que no sé qué, pero finalmente también desarrollaban escenarios de violencia antisindical. Y la instalación de batallones especiales cerca de las empresas petroleras, de las empresas del sector minero energético, supuestamente para brindar seguridad, pero realmente eran unas alianzas que tenían con Fiscalía, supuestamente para poder judicializar más rápidamente y capturar a guerrilleros, a personas que atentaran contra el oleoducto, contra la mina, contra tal, pero a la final terminaban era judicializando sindicalistas y haciendo seguimiento y persecución al movimiento sindical. Por último, en este punto de presuntos responsables, estamos con la responsabilidad insurgente, que porque, a ver, que por el hecho de ser menor, es mucho menor, pero merece un lugar porque de todas maneras son casi 1.400 registros identificados, entre los identificados y los imputados por esta inteligencia artificial, que se registran de responsabilidad de la insurgencia, y dos, porque dentro de la categoría antisindical no es solamente, o sea, todo lo que ataque al sindicalismo se considera entrando en la categoría antisindical, y todo lo que ataque entonces esas libertades sindicales se va a entender como antisindical. ¿Y cuál es un poco la responsabilidad insurgente que tienen las guerrillas en este escenario de violencia? Y es que trataron de involucrarse en las agendas de organizaciones sindicales, intentando reclutar población para la guerra o en colaboraciones obligadas. Entonces, pues digamos, lo que les comentaba, el ejemplo más claro fue lo que pasó un poco en Urabá, pero no obstante siempre el control por las agendas de las organizaciones sindicales, el decirles qué hacer, qué no hacer, dónde actuar, cómo actuar, digamos, presionar cuáles deben ser los directivos, quiénes no, cómo deben ser los directivos, pues realmente eso es una limitación, aparte también es una limitación a las libertades sindicales. El caso de Urabá, pues realmente fue la lucha un poco entre las FARC y el EPL en ese momento, las disidencias del EPL, que causó la muerte a cientos de trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces, por su confrontación y su posicionamiento político y por simpatía ideológica, entonces atacaban los barrios o los lugares donde estaban, digamos, el sindicato que estaba siendo cooptado por el EPL, luego el mismo sindicato por las FARC y así sucesivamente, y esto generó masacres como la del barrio La Chinita y otros casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro hecho fue como los casos de los maestros y maestras sindicalizados también que fueron victimizados en el proceso de control territorial. Pues digamos, como les decía, el sector educativo en ocasiones enfrentó las pretensiones de los grupos guerrilleros por sostener un control territorial, y en ese caso los docentes, intentando defender la autonomía de la comunidad educativa, pues fueron victimizados por la insurgencia. ¿Cuáles fueron? Bueno, hasta ahí como lo de presuntos responsables, que les digo siempre, hace falta trabajar más, y como de los contextos que más tenemos que quedarían como a futuro para el movimiento sindical. Esto es como lo que alcanzó a avanzar la comisión en su investigación, pero frente a la responsabilidad del Estado, presuntos responsables, el tema de impunidad sobre todo, hace falta que pues, el movimiento sindical poco se adelanten más estudios al respecto, porque la victimización sigue siendo muy alta frente a la respuesta de impunidad. Entonces sigue siendo invisible, por más que existan estos textos, frente a la justicia es invisible lo que pasa con las víctimas del movimiento sindical. Aparte de los contextos y la victimización, tenemos pues, contextos, como cuáles fueron como los escenarios en los que se desató toda esta violencia. También un poco como que buscaban un cuestionamiento de la acción sindical, de las demandas laborales y la huelga. Y es que, digamos, como que las acciones de violencia contra el movimiento sindical
contra los líderes sindicales tienden a coincidir en el tiempo. O sea, pues, es una coincidencia que no es fortuita, lo que sea. Estas violencias coinciden en el tiempo cuando se están adelantando acciones sindicales, demandas laborales y huelgas. Es decir, como una forma de castigar la acción sindical. Entonces, las fechas lo que encontramos cuando se declaran paros, huelgas, muy pegadito estaban las amenazas, muy pegadito en el tiempo los homicidios, entonces el desplazamiento de líderes cerca al desarrollo de acciones sindicales. Luego hablamos del contexto del control territorial. Como les decía, el tejido social, organizativo y económico fue una de las apuestas de los actores armados, y ese control y el líder social, y una apuesta, que digamos de las cosas que podemos rescatar que se hace en este informe, es como ese posicionamiento de liderazgo social del líder sindical. Digamos, el sindicalista es un líder social nato, y eso fue castigado, ¿no? Ese liderazgo social que nace del sindicalismo, y entonces en su ejercicio como líder social, como activista de cambio en lo territorial, fue brutalmente castigado. Incluso en su demanda por los recursos públicos, por la defensa de lo público, por la denuncia de la corrupción, por la denuncia en estas dinámicas laborales, pues eso hizo que eso hace parte como del control territorial, fueran victimizados los líderes de parte del movimiento sindical. Nuevamente, bueno, aquí concretamos nuevamente lo del ataque a sindicalistas por su participación en política. Y si ustedes saben, pues el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 había limitaciones para participar, o sea, las organizaciones sindicales no podían participar en política, ¿no? Era una política partidista, entonces no había una participación en política por parte del sindicalismo. Realmente hasta el 90, bueno, antes del 90, se mantienen algunas de estas restricciones, y el tema de los empleados públicos sigue, ¿no?, frente a el ejercicio político. Desde los años 60, bueno, la participación en política, lo que les decíamos, pues el sindicalismo no es un actor social aislado del resto de la dinámica social y de los movimientos sociales. El movimiento sindical comparte mucho con otros movimientos sociales. Entonces, algunos con el movimiento viviendista, otros con el movimiento campesino, otros, pero en todo caso todos también van a llegar en algún momento a converger en movimientos, partidos políticos. Y todo esto pues fue como un castigo, ¿no? Un ataque al sindicalismo por participar en política. Recuerden que desde la iglesia y desde las primeras regulaciones se decía pues que el buen sindicalismo lo van a encontrar en el documento, algunas, ¿cómo se llamaría? Como epístolas de la iglesia, que decían como que el buen sindicalismo, los buenos sindicalistas, como que se mantenían apartados de la participación en política y de vincularse con otras organizaciones sociales y con otras reivindicaciones sociales y comunitarias. Entonces, siempre como mandando un mensaje de un sindicalismo casi que patronal, ¿no?, y estatizado. Bueno, entonces también cuando hay esta apertura democrática, y les decía yo como cuántos sindicalistas también hacían parte de partidos y movimientos políticos de izquierda, y también se lanzan como al escenario de las elecciones regionales. Tenemos gente del Partido Comunista, la Unión Patriótica, Luchar, el Frente Popular, el MOIR, Convergencia Democrática, Alianza Democrática de M19, como otros movimientos cívicos, comunitarios, sociales y comités de derechos humanos, en los que participan líderes sindicales como líderes sociales y como líderes políticos. Y otro contexto es la crítica a los cambios legislativos y políticas económicas. Y esto fue tras la Constitución del 91, cada vez que se abría
y se dio toda esta apertura neoliberal y se generaron todas estas transformaciones, pues el sindicalismo y la sociedad se movilizaba, pero rápidamente había una respuesta donde les quitaban las personerías jurídicas, el tema de los salarios, el tema de la persecución judicial, porque si eran funcionarios públicos, pues destituciones de cargo. Entonces, todo este contexto de esa lucha donde se perseguía, se seguía de todas maneras el estigma insurgente, ¿no? Entonces, pues si bien había toda esta persecución, pero también toda marcha, toda movilización, y acuérdense también que en la época de los 90 fue la época también mucho, el auge del narcotráfico y todo este tema de las bombas en los centros comerciales, ya no era solamente la guerra de guerrillas y la guerra del paramilitarismo en lo rural, sino toda esta guerra contra el narcotráfico y su tal lucha contra las drogas que llega a las grandes ciudades, pero supuestamente en medio de toda esa convulsión se imponen unas políticas neoliberales al que rechazan el movimiento sindical, pero entonces ya son tildados de terroristas, de tal, entonces se siguen, ¿no? Entonces, mientras se hacía una crítica y se tomaba postura frente a los cambios legislativos por parte del sindicalismo, por parte del establecimiento, pues había una respuesta de estigmatización, de judicialización y persecución a las propuestas que venían desde el sindicalismo. Y luego, pues bueno, toda una persecución al ejercicio social y de movilización que realiza el líder sindical. Les decía que algo que podemos rescatar de algo que se intentó en la forma como está redactado el documento de informe, porque la intención fue no, pues si bien están nuestros análisis y todo esto que les he presentado hasta el momento son nuestros análisis como investigadores, como escuchas, son las palabras de las víctimas, son las palabras de los sindicalistas también lo que ustedes van a encontrar en el documento. Entonces, a raíz de sus palabras se teje un relato donde lo que encontramos son grandes líderes sociales que están buscando transformaciones de sus contextos, no solamente en el mundo laboral. No se agotan sus transformaciones y su visión de cambio en el mundo laboral, sino que también lo van ampliando, lo que decía, al tema de y en su contexto al escenario en el que están, como el primer lugar, ¿no? Entonces, qué sé yo, entonces los maestros no solamente al tema del salario y la salud de los maestros, sino a todo lo que es el contenido de la educación, ¿no? Entonces, todo este debate por el estatuto docente, todo este debate por la pedagogía, por la educación popular, por, bueno, todo el tema del abuso, por así, no solamente es el tema de los salarios y la salud de los trabajadores, sino también, bueno, el tema de la nacionalización de los recursos, todo el tema de la explotación minera energética, ahorita dentro del tema de lo del fracking, todo el tema de la reconversión de energías limpias, son debates a los que le entran entonces, el sindicalismo, el sector minero energético, digamos como que en muchos sectores, el sindicalismo agrario, por ejemplo, también muy fuertemente impactado porque el sindicalismo agrario a la final es un sindicalismo que no tiene una empresa, ¿no? Un patronato, pero va por todo el tema de la reforma agraria, va por todo el digamos, va mucho más allá de entender que esto es una reivindicación laboral. El liderazgo sindical realmente ha intentado mover escenarios sociales y ha generado movilización. Finalmente, pues digamos que de alguna manera, aunque persisten las bajas tasas de sindicalización, digamos que siempre que las centrales obreras y siempre que el sindicalismo hace un llamado a la sociedad frente a alguna reflexión para una movilización, pues digamos que son una voz fuerte que la sociedad escucha pese a eso, a muchas cosas que pueden ser, digamos, frente a la baja tasa de sindicalización y otros escenarios, pues, como de corrupción o cosas que puedan también darse entre las propias organizaciones. Entonces, este ejercicio de liderazgo sindical y movilización social
es algo que también encontramos como dentro de los contextos en los que se da y los que se castigan por la violencia antisindical. Por último, rescatar así como 3 impactos de la persistencia de la violencia antisindical. El tema del impacto en la calidad de la democracia en Colombia y el propio Estado de Derecho. Digamos que el detrimento en los... el detrimento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero también lo que vemos es la calidad de la democracia. Cuando hay un actor democrático que no puede participar, que no puede hablar, que es perseguido, pues realmente da cuenta de una democracia precaria, de una democracia débil, de una democracia embrionaria. Que frente a otros países, digamos, el sindicalismo tiene un lugar no solamente en el comité que define el salario mensualmente, sino tiene un lugar en el comité de otras políticas públicas. Incluso el sindicalismo en otros países tiene lugar hasta en qué sé yo, mesas, ¿cómo se llama? Los comités de seguridad. Pero digamos aquí, digamos como que está relegado como actor de la democracia. Y entonces, como actor de la democracia, entonces siempre hay libertades de asociación, de reunión y de expresión que como colombianos se nos han limitado. Ya no solamente el movimiento sindical, sino al resto de la sociedad se nos limita por lo mismo, porque se genera una autosugestión en la que nadie quiere sindicalizarse. Entonces, y esto como tal es un peligro y es la calidad de los derechos económicos, sociales y culturales, pues claro, van en detrimento y van hacia abajo junto con los derechos laborales, pues porque perdemos actores de la democracia que están impulsando esta garantía real de estos derechos. Luego, el prejuicio insurgente que hizo sentó unas bases de una visión de lo antisindical. Y siempre, yo creo que tal vez este gobierno es el único que no hace un comentario nefasto frente al sindicalismo, pero cuanto gobierno ha existido, ha hecho algún comentario, ha tomado postura frente a una visión sesgada y a una visión de que el sindicalismo siempre ha estado involucrado con la insurgencia. ¿Cierto? Entonces, de ese prejuicio insurgente hay una criminalización de la movilización y una crítica a todo el escenario de movilización que toque el sindicalismo, ¿cierto? Entonces, siempre o amañados o bueno, como sea. A ver, esto también ha hecho que se genere una apatía en la sociedad y se genere una legitimación de la violencia. Digamos que esto no solamente pasa en el sindicalismo, sino pasa en muchos sectores de la sociedad, y es el tema de si le pasó por algo, ¿no? Que es muy triste que esto nos pase como sociedad, que pensemos que alguien se merece una amenaza, una muerte, un desplazamiento, un secuestro, una desaparición forzada. Digan que si eso le pasó por algo sería, ¿no? Ese tipo de reflexión social en la que nos han metido estos prejuicios, esta estigmatización desde el establecimiento, pues nos ha hecho mucho daño como sociedad. Por último, bueno, todo el tema de los medios de comunicación y otros escenarios de poder, pues favoreciendo esta estigmatización y diseminando este pensamiento y esta cultura antisindical. Y por último, pues bueno, siempre y persiste definitivamente lo que les decía, que el sindicalismo es un sujeto bajo sospecha. Siempre hay como la extensión de la estigmatización como enemigo interno y como enemigo a eliminar ha hecho que el sindicalismo, y lo más, no sé, de las cosas que también nos merecen reflexión, es que este sujeto bajo sospecha tiene 2 caras, ¿no? La cara del sujeto bajo sospecha, pero la cara es que ser sindicalista es un peligro y se asume como un peligro. Y se entiende como cualquier amenaza, cualquier persecución, se entiende como los gajes del oficio. Es decir,
yo estoy haciendo un poco para las reflexiones también del impacto psicosocial de los y las sindicalistas, es que casi que uno, que ser sindicalista entonces se merece uno, ¿no? Como esa persecución, ese seguimiento, y entonces esa es una moneda de dos caras que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Para quien ejerce el sindicalismo como para quien no y lo ve bajo sospecha. Se entienden como gajes del oficio y realmente como un actor en democracia, ningún líder social, ningún líder sindical, ni líder ambiental, ni líder social debiera ser perseguido, ni debiera ser estigmatizado, debiera ser amenazado por su labor. Pero pues acá ya nos hemos acostumbrado tras décadas de violencia un poco a eso. Entonces, pues bueno, digamos como hasta aquí una presentación muy rápida de lo que fue el informe de la comisión. Yo espero los que me quieran escribir, si me pueden escribir, se los envío por PDF, pues no tengo en este momento documentos en físico. La comisión no imprimió los documentos en físico. Esto fue un ejercicio que esta impresión y esta, digamos, diagramación del informe se logró gracias a la Escuela Nacional Sindical, a Viva la Ciudadanía, Porticus y al Fondo Noruego por los Derechos Humanos, y que en coordinación con lo que es el legado de la Comisión de la Verdad, sacaron como ¿cómo se dice? Un tiraje, una edición de este documento. Pero no, en este momento no tenemos documentos impresos, pero se los puedo hacer llegar gratuitamente para que ustedes lo vean, lo critiquen, lo apropien, lo difundan, y sigamos haciendo un poco pedagogía del respeto a la vida, del respeto a las opiniones diferentes, del respeto a la apuesta del sindicalismo en sus diferentes caras, en sus diferentes composiciones, en sus diferentes organizaciones. Pues esa es la intención de este documento. Bueno, no sé, espero ustedes tengan preguntas, inquietudes. De mi parte, pues este sería un poco lo que tenía para compartirles en esta tarde. Compañeros y compañeras, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? O reclamo también. ¿O algún reclamo? No, pues también les cuento, sí hemos recibido reclamos y tienen toda la razón, porque hubo dos escenarios. Por ejemplo, el sindicalismo en las universidades, se pensó que se iba a hacer todo un capítulo sobre la violencia en las universidades. Entonces el sindicalismo en las universidades pues se toca en el libro, pero no es tan profundo, por ejemplo. Entonces también todo ese tipo de críticas también se reciben, pero bueno, ustedes dirán sobre qué otra cosa quisieran saber del informe, de la comisión, de esta experiencia. Pues yo pensaría que es bueno tener el PDF y lo podemos enviar a los compañeros para que pues lo lean posteriormente. Se lo enviamos por correo. Ah, perfecto. Tener ese PDF, ¿sí? Y pues yo creo que lo que más destacado de todo este proceso es la importancia que tiene el sindicalismo en la construcción de democracia. Y cómo el sindicalismo es un actor fundamental en ese sentido en Colombia y en el mundo entero. Y pues en el mundo entero ha sido golpeado por sobre todo en la era neoliberal, después de que Thatcher y Reagan comenzaron con su política derivada del Acuerdo de Washington. Uh-huh. Pero en Colombia ha sido peor que eso, porque en Colombia ha sido pues estigmatizado, ha sido perseguido, ha habido toda una estrategia de exterminio del sindicalismo, ha sido considerado un enemigo. El sindicalismo hoy es fuerte en el sector público, pero en el sector privado es supremamente débil. Y eso tiene que ver con una mentalidad empresarial que considera
O sea, que aplica desde arriba la lucha de clases sobre los trabajadores. O sea, que determina de antemano que la gente no se debe sindicalizar, que si se crean sindicalismos se vuelve un problema, que donde tratan de desarrollar políticas también paternalistas para decir que aquí no es necesario el sindicalismo y que tuvo sus mayores conflictos en todo en las zonas de enclave, de alguna manera, porque son las zonas de explotación minera, las zonas de explotación agrícola, eh, que van al mercado internacional, que van al mercado mundial y que están traspasadas también por inversiones multinacionales. Fue donde, digamos, donde más se dio la persecución fundamentalmente en el sector privado. Y en el sector público, pues en general el sindicalismo público fue golpeado primero con la desaparición de los sindicatos cuando comenzó la privatización y después ya con la persecución sistemática a sindicatos como FECODE, que tuvo pues un índice muy alto de persecución y de víctimas. En el caso, por ejemplo, de la CGT, uno de los sindicatos más victimizados fue la UTP. Ahora se llama UTP, pero es todo ese sector penitenciario que pues está en ese filo, digamos, su trabajo tiene que ver con una situación inconstitucional que viven los presos en Colombia y en esa medida el sindicalismo pues ha tenido ahí sus efectos. Muchos líderes sindicales y lo siguen matando todavía de los compañeros de la UTP están en ese proceso de victimización. Entonces, pues todavía subsiste el temor de la gente a sindicalizarse. Mucha gente no es amiga de los sindicatos, está vacunada. Los vacunan desde las universidades, donde la gente va, estudia y como que salen los profesionales nuevos o de un tiempo para acá, eh, salen desconociendo que el papel que juega el sindicalismo y que ha jugado en la mejora de sus condiciones de vida y en las luchas históricas que ha librado el sindicalismo. Y eso es evidente en muchas entidades públicas. Esa negativa de sectores grandes de trabajadores, de un 40% de los trabajadores se niegan a sindicalizarse. Es muy duro, muy fuerte esa situación. En el caso de la DIAN, los índices de sindicalización antes de la ampliación de la planta estaban alrededor de un 45%. Ahora con la ampliación de la planta vamos a ver, esperamos que se fortalezca en la medida en que pues está llegando mucha gente joven, gente que está superando los concursos de mérito y aspiramos que entren a jugar en este proceso de lo sindical. Esos me parece que son comentarios pues un poco anexos a la excelente charla que nos acaba de dar Andrea, donde nos pasea por el contexto, digamos, de lo que son las luchas sindicales y sobre todo de las luchas que ha tenido el poder en Colombia o los poderes tradicionales en Colombia contra el sindicalismo. O sea, aquí ha habido una aplicación de una política contra el sindicalismo muy fuerte que tiene que ver con un tipo de relaciones sociales que se han vivido. Relaciones que en la política son clientelares, relaciones que en el trabajo son de falta de respeto a los derechos humanos y, y de abuso, de bullying permanente en muchos sectores del trabajo. Entonces, en realidad, como decía, y creo que es claro, nos han aplicado la lucha de clases, nos ha aplicado la élite, nos ha aplicado la lucha de clases, y el sindicalismo, por lo menos el sindicalismo de la CGT, ha desarrollado sus procesos de movilización, pero ha sido un sindicalismo que siempre ha buscado el diálogo, que siempre ha buscado conversar, que siempre ha buscado resolver los conflictos por la vía del diálogo, sin renunciar a ninguno de sus derechos, incluido el derecho a la huelga.
Y esa política que se ha definido desde los trabajadores de la búsqueda del diálogo ha sido pues contestada de forma agresiva de parte del empresariado. Entonces necesitamos un empresariado que entienda que debe dialogar, que hay que construir acuerdos nacionales y que esos acuerdos nacionales surgen precisamente de los acuerdos de la industria, por ejemplo, el sector de trabajadores de la industria. Nosotros lo tenemos en el Estado, tenemos una negociación de industria, pero una de las razones por las cuales se están hundiendo las reformas laborales es porque se oponen a la negociación de industria en el sector público, en el sector privado, perdón. No les interesa la negociación de industria en el sector privado. Grandes sectores que no tienen negociación de industria, el sector financiero, por ejemplo, con todos sus derivados, que incluye el sector de la construcción y todos los sectores de la pequeña y mediana economía que carecen de organización sindical y que carecen de posibilidades de conversar, de dialogar, de resolver los conflictos entre patrono y trabajador de una manera civilizada. ¿Sí? Ese es un problema muy, muy grande en Colombia y por eso está articulado a la violencia, porque la violencia en Colombia en alguna forma está unida al hecho de la exclusión de sectores sociales, la exclusión permanente. Cada vez se busca incluir más. La Constitución del 91 fue un ejemplo de inclusión social, pero no bastó, porque después vinieron 30 años de gobiernos neoliberales que siguieron con las mismas políticas anteriores o las moderaron, o las empeoraron en unos casos. Entonces, estos aspectos me parece que están aquí al orden del día y que afortunadamente la Comisión de la Verdad los planteó. Entonces, diría Andrea que excelente su charla y pues ese es el comentario que tengo. No sé si alguien tenga alguna otra cosa que decir antes de que Andrea pues se despida de nosotros. Bueno, yo me adelanto y vuelvo a tomar la palabra, Tulio, retomando sobre esa reflexión finalmente del país y el sindicalismo que queremos construir frente a la gran ausencia democrática y la debilidad democrática, ¿no? La debilidad de democracia que hemos tenido pues hasta la fecha. Y creo que la violencia contra el sindicalismo siendo un sector social relevante para el ejercicio de la democracia, para la porque todo pasa por el sindicalismo, todo pasa por los trabajadores, todo pasa, la comida, el vestido, o sea, todo pasa por los trabajadores, todo pasa por un escenario sindical y el hecho de haber relegado al sindicalismo de esa participación en democracia, pues digamos que nos genera muchas preguntas frente a pues ese país, ¿no? Que queremos construir y como esos escenarios de futuro y la necesidad que tenemos de hacer, digamos, como los que estamos aquí en este lado, como generar una nueva visión del sindicalismo que contrarreste décadas y décadas de estigmatización, de cara a que realmente se pueda potenciar el sindicalismo como este agente dinamizador de la democracia y se abran más espacios de participación para el movimiento sindical. Creo que yo me permito a mí misma compartir con ustedes esta reflexión porque siento que, o sea, no solamente quedarnos en la denuncia y que tenemos que profundizar muchos de estos estudios sobre la violencia al movimiento sindical, pero también tenemos que empezar a tomar acción de cómo, pues no hay cómo desestigmatizar, pero sí cómo hacer una visión diferente, ¿no? Y que nuestras organizaciones y desde estos ejercicios que estamos haciendo, de estas charlas y, bueno, nuestras actividades siempre estén de la mano a posicionar nuevamente el sindicalismo, que el sindicalismo vuelva a recobrar, o bueno, tenga por primera vez un lugar muy claro en la democracia. Creo que debe ser una de nuestras apuestas también, ya como sector, como individuos, como personas vinculadas a este proceso y porque, pues bueno, compartirles eso
desde el sentir de este trabajo que he realizado con el movimiento sindical muy cercano a las casi 500 víctimas que se tomaron los testimonios, pero pues un proceso muy, digamos, como muy enriquecedor y muy de la necesidad de una apuesta de futuro para el movimiento sindical. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado y todos los compañeros y las compañeras que estuvieron en esta charla.